Este va a ser nuestro último culto misionero y hay un tema que ha estado en mi mente todo este tiempo y hoy quiero compartir con ustedes y para eso vamos a abrir en un salmo. Si me acompañan en sus Biblias al Salmo 67. Mientras buscan ahí en sus Biblias este pasaje, quiero em, compartir esto que les decía que ha estado en el corazón y es, ¿qué es lo que mueve a la iglesia a avanzar en la obra misionera? Creo que podríamos responder en esa pregunta en varias formas, pero hay dos pasajes en el Nuevo Testamento, no hace falta que lo busquen, pero que creo que describen qué había en el corazón de la iglesia en los primeros años que empujó a la iglesia a avanzar y que hizo que el evangelio se desparrame tan rápido por el mundo. Y los pasajes están en Romanos capítulo 1, versículo 5, y en Tercera de Juan, versículo 7. En Romanos 1:5 dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, y esta última expresión es la que quiero resaltar, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Pablo entendía que el llamado que él había recibido y la tarea de ir a las naciones con el evangelio estaba movido por esto, el amor al nombre de Dios. Lo mismo en Tercera de Juan, versículo 7, dice, porque ellos salieron, hablando de los obreros que Gallo tenía que estar recibiendo en su casa y cuidando, le dice, pero ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. No solo Pablo o estos misioneros de los que habla Juan, pero yo creo que todos los obreros que fueron usados por Dios en ese tiempo salían al campo porque había una pasión en su corazón. Y la pasión no tenía que ver solo con ver una sede de su iglesia en otro lugar, o no tenía que ver, si bien había toda clase de motivaciones. Justo ahora que les estoy diciendo esto, se me vino a la mente Filipenses capítulo 1, cuando Pablo dice que la gente predica de Cristo por diferentes razones. Había algunos que lo hacen por envidia o competencia con Pablo. Pero me refiero al obrero de Dios que está siendo usado por Dios y que es aprobado por Dios. Lo que está moviendo su corazón y su vida para estirarse es esta expresión, amor al nombre de Dios. Lo que estas personas sentían en su corazón era pasión. Ellos disfrutaban de la vida espiritual. Ellos sentían una gratitud profunda por lo que Dios había hecho en sus vidas y ellos querían que el mundo entero pueda escuchar de este evangelio glorioso. Ellos querían que todos pasen a ser como ellos, como Pablo le decía a este gobernante romano, ojalá todos fuesen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Esta era la pasión que había en el corazón, era amor por el nombre de Dios. Esta semana, mientras estaba preparándome para la enseñanza, me crucé con dos citas que quiero leérselas ahí de forma textual. Un hombre, Andrew Murray, escribió lo siguiente: mientras buscamos averiguar por qué con tantos millones de cristianos el verdadero ejército de Dios que está luchando contra las huestes de las tinieblas es tan pequeño, la única respuesta es falta de corazón, falta de entusiasmo por el reino. Esto se debe a que hay muy poco entusiasmo por el rey.
Él dice, ¿por qué si hay tantos cristianos en el mundo, hay tan pocos obreros que quieran ir al campo? ¿Por qué tan pocos que quieran ir a esos lugares donde nunca llegó el Evangelio? ¿Por qué lleva tanto tiempo avanzar la obra del Señor? Y Murray sugiere una respuesta. Y él dice, es porque los cristianos tienen un problema en el corazón. Falta pasión por el reino de Dios. Y él hace esta conexión. La pasión por el reino de Dios está relacionada con que los cristianos tienen poca pasión por el rey mismo. Poco entusiasmo por Dios. Nos hemos acostumbrado a seguir una tradición. Cumplimos y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero la pregunta es, ¿qué tan entusiasmado estás vos con Dios? ¿Cuánto te deleitas en Dios? ¿Qué tanto toca las fibras más profundas de tu corazón? ¿Cuánto lo valorás? Murray sugiere, este es el corazón del problema en la obra misionera. Otra frase que les quería leer viene de un libro bastante conocido de John Piper. En este libro que se titula La supremacía de Dios en las misiones, él dice lo siguiente: la adoración, por lo tanto, es el combustible y la meta de las misiones. La adoración es el combustible y la meta de las misiones. Es la meta de las misiones porque en las misiones simplemente apuntamos a llevar a las naciones al gozo candente de la gloria de Dios. La meta de las naciones es la alegría de los pueblos en la grandeza de Dios. ¿Por qué la adoración es el combustible y la meta? Dice, bueno, es la meta de las misiones porque de eso se trata, esto es lo que queremos, ¿no? Que el mundo entero adore a Dios. Para eso vamos a predicarles. Queremos que ellos estén apasionados por Dios, ¿no? Pero la adoración es también el combustible de las misiones. La pasión por Dios en la adoración precede a la oferta de Dios en la predicación. No puedes elogiar lo que no aprecias. Los misioneros nunca exclamarán, alégrense en las naciones, si no pueden decir de corazón, mi regocijo está en el Señor, me gozaré y me regocijaré en ti, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Las misiones comienzan y terminan en la adoración. ¿Viste lo que está diciendo Piper? Él dice, si vos no estás contento con Dios, si no llena todo tu corazón, si no estás apasionado por Él, si no alegra tu ser, entonces, ¿cómo vas a hablar bien de Dios en el mundo? Si el objetivo de las misiones es que el mundo entero ame a Dios, adore a Dios, esté consagrado a Dios y viva apasionado por Él, entonces tiene que arrancar en el misionero, ¿no? Que está apasionado por Dios. Así que esto es de lo que se tratan esos otros dos versículos que leímos al principio. Cuando dice que salieron por amor del nombre de Él, esto es lo que ha pasado en el corazón de los creyentes. Ellos se miraban y decían, el tesoro que tenemos es tan precioso. La vida que hoy disfrutamos es tan grandiosa. Ellos miraban el mundo de oscuridad y su corazón se partía viendo todas esas naciones, perdidas, engañadas. Y ellos pensaban en el nombre de Dios y ellos querían que el mundo entero adore a Dios, porque Dios es digno de todo el amor, el aprecio, la exaltación del mundo entero. Y entonces ellos salían al mundo. Pero ¿cómo podemos salir nosotros si somos apáticos al Señor? Si nuestro corazón solo sigue las mímicas y hace las actividades, pero no está consumido por amor al Señor. Y en eso es que quiero que pongamos nuestra atención en este pasaje. Vamos a leer el Salmo 67. Este es un salmo
muy conocido. Y creo que el Salmo está justo tocando este concepto que quiero que estudiemos juntos. Antes de leer el Salmo, déjenme recordarles que estas son canciones que se escribieron y se cantaban en la vida de la nación de Israel. El libro de los Salmos no lo escribió una sola persona, ni se escribió en un solo momento. Entre el primer y el último Salmo pasaron 1000 años. Entonces, lo escribieron distintas personas en diferentes circunstancias. El libro está dividido en 5 secciones, que en realidad eran 5 libros originalmente, que se fueron compilando con el paso del tiempo. Este salmo que vamos a leer ahora, no sabemos quién lo escribió. Pero se compiló, o sea, se agrupó y se hizo parte del libro de canciones de Israel en el tiempo de Ezequías. Ezequías fue un rey de Israel que vivió en un momento de decadencia espiritual en la nación y él se ocupó de dirigir un gran avivamiento en la nación, donde él puso énfasis en la palabra y él quitó los ídolos que había en todo el país y la adoración en el templo. Y parte de todas las reformas que él hizo fue que él le encomendó a un grupo de hombres que ayudaran a armar las canciones para que Israel vuelva a cantar. Y este libro se armó en ese tiempo y con este propósito, ¿no? Darle a Israel herramientas, canciones que le ayuden a entender quiénes son y para qué están en este mundo. Que le ayude a llenar su corazón de nuevo del gozo de Dios para que puedan vivir una vida ferviente para Dios. Así que esta es la razón por la que esta canción está acá. Vamos a leer el Salmo y después lo vamos a estudiar juntos. Dice así el versículo 1, comenzando con la suscripción. Al músico principal, en Nejinot, salmo, cántico. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. El título que puse para esta predicación fue Dios es la motivación y el fin de las misiones. Siguiendo lo que les estaba compartiendo en la introducción, Dios es la motivación y el fin de las misiones. Como les decía, no sabemos quién escribió este salmo, pero cuando lo lees te das cuenta algunas cosas de esta persona. Esta persona que lo escribió estaba muy contenta y muy agradecida a Dios por lo que Dios había hecho con él. Y él tenía un deseo en su corazón, y es que el nombre del Señor y la bendición del Señor pueda llegar hasta lo último de la tierra. Él pensaba que las bendiciones que Dios había puesto sobre Israel no eran solo para Israel, sino que Dios quería usar a Israel y que las bendiciones para Israel solamente tenían como propósito traer bendición a todo el mundo. Las bendiciones para Israel no eran un fin, sino eran un medio para poder ser usados por Dios como su instrumento en todo el mundo. Así que esto es lo que había en el corazón del salmista y de esto escribió él. Esto es lo que él nos va a enseñar a nosotros y el Espíritu Santo nos dejó esta canción para estimular en nuestro corazón esta misma gratitud y esta misma responsabilidad que había en el corazón de este salmista. Ahí en el subtítulo o en la suscripción tenemos algunos detalles en cuanto al salmo. Dice a quién va dirigido el salmo. Es para el músico principal. Y podríamos
entender que el que lo escribió para que el que dirigía la música en Israel lo pueda agarrar, lo pueda pasar y usar en las canciones, en los momentos en que la nación de Israel se reunía. Así que era dirigido al músico. El otro que dice en Nejinot, eso que aparece ahí hoy no lo podemos interpretar exactamente, pero sabemos que es una indicación musical. Nejinot tiene que ver con la forma en la que se tenía que tocar, que lo que interpretamos es que se tenía que interpretar con un instrumento de cuerdas. La verdad es que muchos creen que David escribió este salmo, y es que varias veces en los salmos de David se usa esta misma expresión en Nejinot, y sabemos que David tocaba el arpa, y entonces probablemente puede haber sido que este salmo lo haya escrito David. De otra manera, esta es una canción hecha para que un músico la toque con un instrumento de cuerdas, y es un salmo, un cántico. Lo dice 2 veces, pero las palabras significan básicamente lo mismo. Un salmo es una melodía que fue diseñada para ser cantada y usando instrumentos. Así que vos te podés imaginar que esto no se escribió para que se estudie de una manera tan metódica como lo estamos haciendo esta mañana. En realidad yo estoy destruyendo una canción cuando se las predico, porque esto fue escrito más bien para que se lo canten. Pero yo no se los voy a cantar esta mañana, no sabemos ya la música que llevaría, yo se los voy a predicar. Pero tenés que saber que las canciones tienen algo especial en los paralelos, en los sonidos que mueven también el corazón y que acompañan lo que se va diciendo. Así que de esto se trata. Esta es la canción que vamos a estudiar ahora. Así que toda la canción yo creo que refleja este principio que les señalé al principio. Dios es la motivación y el fin de las misiones. Y voy a dividir el Salmo en 4 partes. En primer lugar, quiero que veas que Dios es la motivación y el fin de las misiones porque necesitamos su bendición. Dios es la motivación y el fin de las misiones porque necesitamos su bendición. El versículo 1, no sé si cuando lo leímos te sonó, como decir, de algún lado lo escuché yo a este versículo. Porque hace algunos años, cuando pasábamos por el libro de Números con la iglesia, estudiamos un pasaje que dice casi lo mismo. Está en Números capítulo 6, versículos 24 y 25, y se conoce como la oración sacerdotal. Dios le dio esta oración para que los sacerdotes todos los días bendigan a la nación de Israel con estas palabras. Y son muy parecidas, casi idénticas. Entonces, lo más probable es que el salmista se está acordando de la bendición sacerdotal acá y está recordándole a Israel de esta gran bendición que Dios ha derramado sobre ellos como nación. Porque Él quiere que Israel lo valore, que entienda el tesoro que tienen, que puedan disfrutarlo. Y quiero que veamos en detalle ahí esta bendición. Arranca diciendo, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. La bendición de Dios para la nación tiene que ver con esta expresión, la misericordia de Dios. La misericordia muestra a un Dios que se inclina para favorecer a los que no merecerían nada, pero que Él les muestra su bondad, su amor, sus bendiciones. Esto es lo que pasó con la nación de Israel. Un pueblo que no era especial. Un pueblo que no era el más grande, ni el más poderoso, ni el más noble, ni el más inteligente, pasó a ser, por obra de Dios, el especial tesoro de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que movió a Dios? Solo misericordia. Es que Dios quiso inclinar su corazón hacia la miseria de esta nación y mostrar favor. Y Dios buscó a Abraham cuando estaba ahí en Ur como un idólatra más, y Dios le hizo todas las promesas que le hizo, porque eso fue lo que Dios tuvo en su corazón hacer, la misericordia. Esto que Dios hizo con Israel
Esto es lo que Dios hace con cada pecador perdido que Él salva. Cuando Él nos salva, no lo hace porque haya algo especial en nosotros. Él no nos salva porque Él dijo, uy, esta persona un día me va a servir, así que lo voy a salvar para que me ayude en mis tareas. No había nada especial. Dios no nos salva porque dice, uy, mira qué hermosa esta persona, cuántas virtudes. Dios no nos salva porque dice, esta persona sí que me va a amar. Y como esta persona me va a amar, entonces yo voy a salvarle. La misericordia de Dios es la única explicación. Ahí en 1 Timoteo 1:16, Pablo, cuando piensa en su salvación, él dice así, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, y ahí se refiere al primero de todos los pecadores, como dijo antes, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Lo que Pablo ve es, Dios eligió al peor de los pecadores para que yo sirva como un testimonio a todos los demás, para que todos sepan que Dios salva a pecadores. Y eso es la salvación, ¿no? Recordamos eso, hermanos, que todas las bendiciones espirituales que tenemos nacen en el corazón de Dios, un Dios que tiene misericordia. Y acá la bendición comienza así, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Acá la idea de que Dios nos bendiga tiene que ver con todo el favor que va a ser puesto sobre nosotros. No solamente que Dios no nos da el castigo que merecemos, sino que Dios ahora nos va a enriquecer con todas sus bendiciones. Esto es lo que Dios hace cuando Él rescata a un pecador. No solamente no lo evita que Él vaya al infierno y lo libra de la condenación eterna, sino que lo que hace es, lo sienta a su mesa, lo hace parte de la familia, lo llama a su hijo. Y siendo un hijo, lo hace un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y lo bendice de toda manera. Lo bendice en esta vida y lo bendice por toda la eternidad. Lo bendice con cosas prácticas. Cuando hablamos de la bendición de Dios, no estamos hablando de algo como espiritualizado. Estamos hablando de un Dios que es nuestro Padre, que va a cuidarnos en todo momento, que va a darnos todo lo que necesitamos, que va a enriquecer nuestra vida, con una familia que le tema a Él, con una vida que va a tener todo lo que necesita para cada momento, para cada situación. Nos va a bendecir con ser usados por Él. Él nos va a llenar de todas sus bendiciones en esta vida y por toda la eternidad. Este es el gozo del pueblo de Dios. Es el gozo solo del pueblo de Dios, ¿no? En un mundo donde las personas están sedientas de muchas cosas, nosotros estamos satisfechos porque hay un Dios bueno que nos cuida. Hay un Dios bueno que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ahora y por toda la eternidad. Esto es lo que el Salmo 23 muestra en ese versículo conocido, el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la vida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la vida de uno que ve que su copa está rebosando, su vida está llena y sabe que eso va a ser real todos los días hasta el final y después va a vivir eternamente con el Señor, disfrutando de todas sus bendiciones. Esto es lo que Dios hace con una vida que antes había estado en la miseria. Tiene misericordia y le bendice. Agrega algo más. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¡Qué cuadro tan hermoso este! Porque la imagen del rostro de Dios que resplandece sobre nosotros es la imagen, tal vez los papás lo conocen bien. Está tu hijito jugando ahí en la plaza y viene corriendo, papá, mira lo que puedo hacer, ¿cierto? Y se tira ahí del tobogán de espalda, ¿no es cierto? De cabeza para abajo, no sé, algo así. Y cae ahí al piso y se da vuelta y te mira. ¿Y qué está esperando?
Que vos pongas una sonrisa, ¿no es cierto? Y digas, ¡wow! ¡Qué grande! Y entonces él, contento, emocionado, va y lo hace de vuelta. ¿Y por qué lo hace? Bueno, esa sensación, ¿no? De ver el rostro de papá iluminado, de ver su señal de aprobación, de gozo. Este cuadro es el que está usando acá el salmista, que viene de allá de Números capítulo 6, que es Dios mirándonos con un rostro iluminado, lleno de gozo y de aprobación por nuestra vida. La bendición de Dios sobre el pueblo de Dios tiene que ver con un Dios que está satisfecho, que está gozoso sobre nosotros. Ahora, hermanos, no quiero pasar demasiado rápido por esto, porque tener la aprobación de Dios es lo más precioso que esta vida puede ofrecer. Cuando tu corazón está tranquilo en un Dios que te mira con gozo, entonces todo lo que pasa a tu alrededor pasa a un segundo plano. Ya tu corazón no necesita la aprobación o el afecto de nadie más, porque aquel ser que es el más importante para vos y la aprobación del que verdaderamente importa en esta vida ya está y no está en riesgo. Cuando la mirada del Señor está sobre tu vida y hay gozo, hay una sonrisa en su rostro, eso te da energía, te da entusiasmo, te da seguridad. Esto es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, cuando él está armando la base doctrinal para después llamarnos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Él usa esta expresión, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este mismo cuadro, un Dios que nos mira y sonríe, porque somos aceptos. Ahora, hay algo importante para señalar acá, porque ¿cómo puede ser que un pecador que está en la miseria pueda tener esta aprobación de parte de Dios? ¿Será porque Dios me perdonó y entonces ahora yo ya no vuelvo a pecar y entonces Dios me mira alegre porque ahora yo sí estoy viviendo una vida de obediencia? Sabemos que no es así. Sabemos que nosotros le fallamos a Dios, pecamos constantemente. Entonces, ¿cómo Dios puede resplandecer su rostro sobre mí? Y ahí lo dice Pablo en Efesios 1:6. Porque somos aceptos en el amado. Es porque cuando Dios nos mira, Dios lo que ve en nosotros es a Cristo. Y Cristo es su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Él se goza en Jesús. Porque Él ve en Jesús todo lo que Él ama, todo lo que Él valora, todo lo que Él es, se refleja en Jesús. Así que es su Hijo amado, Él tiene complacencia. Y cuando Él nos salva, no solamente nos limpia de todos nuestros pecados, sino que Él nos pone en Cristo. Y estando en Cristo, Dios nos mira a nosotros con la misma complacencia con la que Él mira a su Hijo unigénito. Con la misma complacencia. Porque lo que Dios está mirando a nosotros no es nuestro comportamiento. Él está mirando nuestra posición. Y Él nos ve en el amado y ahí Él se goza y por eso somos aceptos en el amado. Su rostro brilla sobre nosotros. Claro, nosotros pecamos y el pecado trae el castigo de Dios sobre nuestra vida, pero ese pecado no le hace disminuir una céntima a Dios su gozo sobre nuestra vida. No le hace disminuir una céntima a Dios de su aceptación, de cómo nosotros somos aceptos en Él. En ningún momento Dios está defraudado o listo para abandonarnos, porque no tiene que ver con lo que hacemos, sino por dónde estamos en Cristo. Ahora vos pensá todo lo que vos tenés de parte de Dios.
misericordia, bendición, ser acepto, su rostro brillando sobre tu vida. Esto Dios lo ha hecho en vos. Y esto debe llenar tu alma de pasión, de gratitud. Vos tenés que valorar este tesoro. Y esto es lo que va a empujar ahora la obra misionera. Bueno, ahí el versículo 1 termina con esa palabrita Selah. No se sabe exactamente tampoco qué significa. Pero por el uso que se le da, lo que notamos es que parece indicar una indicación de pausa. Selah puede significar algo así como meditar o pausar o esperar. Y está puesta acá, y en muchos de los salmos, porque el salmista quiere, después de haber dicho algo grandioso, que vos no pases a la próxima idea. Él quiere que pienses en lo que estás escuchando. Entonces dice pausa, pausa. Esta pausa probablemente haya sido una pausa musical en donde frenaron los instrumentos. Pero más importante, es una pausa conceptual, es una pausa para la mente, no solamente para la música. Es una pausa para que vos pienses. Entonces, lo que te está diciendo, vos tenés que meditar en estas verdades. Vos tenés que meditar en las bendiciones que has recibido de parte de Dios. Bueno, segundo concepto, Dios es la motivación y el fin de las misiones. Bueno, porque necesitamos su bendición, pero en segundo lugar, porque deseamos que sus caminos sean conocidos en el mundo. Porque deseamos que sus caminos sean conocidos en el mundo. Hay una conexión ahí importante en el versículo 2, y es esa palabrita ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me salvó Dios? ¿Para qué me enriqueció en la forma en la que lo hizo? ¿Para qué me dio esta nueva posición? ¿Y para qué Él está sonriendo sobre mi vida? ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. La gloria de Dios anunciada a este mundo y el bien de una humanidad que todavía está en tinieblas es la razón por la que el Señor nos ha traído a donde estamos. O sea, cuando vos pensás en la obra misionera, a vos te parece, bueno, lo que estamos tratando de hacer con la obra misionera es que la persona se convierta y sea salva. Sí, pero hay más que eso, ¿no? Porque lo que estamos viendo es no solamente la conversión de una persona, sino el deleite de esa persona en la gloria de Dios. Para que Dios sea magnificado en el corazón de esta persona. Y esta persona pueda ver la grandeza de Dios, alabarla con su boca, vivir una vida que exalte a Dios y llevar el nombre de Dios aún a otras personas que todavía no han visto la gloria de Dios como nosotros la hemos conocido. Entonces la obra misionera tiene un fin, un propósito que va más allá que solamente esa actividad evangelística. Entonces la forma como el salmista lo dice es para que sea conocido en la tierra tu camino. La idea de conocer el camino de Dios puede tener que ver con saber algo o reconocer algo o aprender algo y saberlo. ¿Qué es lo que el salmista está queriendo, está viendo que debe pasar? ¿Qué es lo que debe ser conocido en el mundo entero? Usa esta expresión, lo que debe conocerse es el camino de Dios. El camino de Dios. Lo que debe conocerse no es solamente una fórmula, no son solamente algunos conceptos teológicos,
sino una vida, un camino. ¿Qué significa que el camino de Dios sea conocido? Bueno, podríamos pensarlo así. Lo que las misiones están llevando al mundo es el mensaje que va a exponer al mundo al programa de redención de Dios. Lo que queremos es que el mundo entienda cómo Dios planeó rescatarle de su condición y traerle a disfrutar de todas sus bendiciones. Y queremos que el mundo conozca cómo es el camino que Dios diseñó para que el mundo camine ahí y disfrute de todo su bien. Lo que vamos a llevar al mundo entero es el camino de Dios. Y tal vez te resulte más fácil si lo conectamos con la gran comisión. ¿Te acordás lo que dice ahí Mateo 28? La tarea de los discípulos no era solamente ir y evangelizar a todas las naciones, sino que tenían que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenían que ir, habiendo ido, bautizarles y enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso es el camino de Dios. El camino de Dios, el camino que Dios trazó. De eso se trata la obra misionera. La obra misionera no es solamente anunciar los hechos de la salvación, sino es instruir en el camino de la salvación, en el camino de Dios, que tiene que ver con cómo Dios planeó rescatar al hombre, no solo de la condena del pecado, sino también del poder del pecado y de la presencia del pecado. Es todo este plan de redención. O sea, lo que tenemos que hacer, lo que el salmista está viendo acá, es que nosotros fuimos salvados y bendecidos por Dios para que podamos instruir al mundo entero con la verdad, no solamente para que escuchen de lo que Dios hizo por ellos, sino para que ellos caminen en lo que Dios planeó para ellos. Y vamos a acompañarles, como la Gran Comisión lo dice, hasta que obedezcan todas las cosas que Él nos ha mandado. Tu camino debe ser conocido. Y pone, debe ser conocido en todas las naciones tu salvación. Lo que este salmista está pensando es, esta salvación no es solamente para mí, no es solamente para mi pueblo, no es solamente para mi región, no es solamente para mi país, es para todos los países, para todos ellos es la salvación. Y hermanos, de esto se trata este mes de enfoque misionero. Es ayudarnos a entender que si bien Dios nos llama a ser luz en donde estamos, la pasión del pueblo de Dios es todas las naciones. Todas las naciones. Y hermanos, hay naciones, o el concepto, ¿no es cierto?, de grupos étnicos, regiones enteras de nuestro mundo, donde nunca, ni una sola vez, se ha escuchado las palabras del mensaje del Evangelio glorioso. Yo les contaba cuando llegamos de la selva que hay una tarea muy grande para hacer. Hay que afirmar a las iglesias ahí. Y yo les decía, todavía acá mismo en nuestro continente, no hay que irse ni a África ni a Oceanía, acá mismo, a 6, 7 horas de vuelo. 6, 7 horas de vuelo, están ahí nomás. Hay personas, mira, llevan 2000 años de historia de iglesia y nadie nunca les fue a predicar de Cristo. ¿Y quién va a ir? El salmista dice que vos fuiste bendecido, vos y yo, por la gracia de Dios, para que en todas las naciones su salvación sea oída y sea conocida. Entonces Dios es la motivación y el fin de las misiones. Dijimos, porque necesitamos su bendición, porque deseamos que sus caminos sean conocidos en el mundo. En tercer lugar, porque oramos por el gozo de las naciones en Dios. Porque oramos por el gozo de las naciones en Dios. ¿Por qué Dios es el fin de las misiones?
y el motor de las misiones. Es porque nuestra pasión es que las naciones se alegren. Es que ese mismo gozo que hoy nosotros tenemos por estar en Cristo, ellos lo puedan disfrutar. Ahora, cuando yo arrancaba, te decía, ahí hay un gran problema. Porque si tu corazón no está apasionado, si no hay gozo en tu ser por quién Dios es y por lo que Él ha hecho en tu vida, entonces, ¿cómo vas a llevarla hasta lo último de la tierra? Porque de esto se trata. Cuando salimos a la obra misionera, lo que estamos esperando que suceda es que naciones se gocen en el Señor. Mira lo que dice el próximo versículo. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Mira, en el versículo 4, el salmista hace un giro. Hasta ahora había estado hablando al pueblo de Dios en cuanto a estos principios, pero en el versículo 4 hace un giro y empieza a hablarle directamente a Dios. ¿Viste? Juzgarás los pueblos con equidad, pastorearás las naciones, te alaben los pueblos, todos los pueblos te alaben. El versículo 3 y 4 son una oración que el salmista está haciendo. En medio de la canción, de repente ahora le habla directamente a Dios. Y esto es muy interesante porque lo que el salmista va a hacer es pedirle a Dios que algo pase. Lo que el salmista le va a pedir a Dios es que todas las naciones disfruten de lo que él está disfrutando. Y él le va a pedir a Dios que Dios lo haga, porque el salmista sabe que la salvación es una obra de Dios. Pero el salmista sabe algo más. Sabe que Dios desea que esto pase. Y entonces cuando él le pida esto a Dios, le va a estar pidiendo algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que vemos en 1 Timoteo capítulo 2. Ahí en los primeros 6 versículos, lo que Pablo, ¿se acuerdan? Nos dice es que nosotros tenemos que orar por todo el mundo. Y especialmente por los reyes y los que están en preeminencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salvación de todos. Y hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y entonces, oremos por la salvación de todos, porque esto es lo que Dios quiere. Dando a entender, Pablo, es Dios va a darnos lo que le pedimos. Entonces, mirá lo que está haciendo el salmista, exactamente lo mismo. Él está orando a Dios, pidiéndole que esto pase. ¿Y qué le va a pedir? Mira, te alaben. Perdón, versículo 3, me salté un versículo, por eso estoy perdido. Del versículo 3 arrancamos. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones porque juzgarán los pueblos. Te alaben los pueblos. La expresión, esto de alabar, tiene que ver con que el salmista quiere ver a los pueblos llenos del gozo de Dios. Y desbordando de ese gozo, que sus corazones canten y sus bocas lo expresen. Y que ellos digan palabras que exalten el valor que Dios tiene y que muestren la grandeza de Dios. Esa es la idea de que te alaben los pueblos. Y agrega sobre eso, no solo te alaben los pueblos, todos los pueblos te alaben. O sea, no sería suficiente para el salmista con que haya un grupo de 50 personas alabando a Dios y exaltándole a Él. No sería suficiente que haya 100 personas. No sería suficiente que una ciudad entera. No sería suficiente que el país entero. Sino que lo que Él está pidiendo a Dios es escuchar las voces de todas las naciones del mundo entero unidas en exclamaciones a Dios que digan la grandeza de Dios. Que lo alaben. Que alaben su gracia, que alaben su misericordia, que alaben su salvación. Eso es lo que está queriendo el salmista. Déjame preguntarte, ¿es esto lo que vos deseas? ¿Estás vos vibrando por este gran deseo? Que el mundo entero esté unido en alabanzas a Dios. Ahora, quiero darte una buena noticia.
Dios ha decretado que un día personas de todas las tribus, lenguas y naciones estén unidas alabando delante del trono de Dios y exaltándolo a Él. Ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, tenemos una visión de Juan donde él ve toda esta multitud alabando al Señor. Y esa es la buena noticia. Ahora, lo que el salmista está diciendo no es solamente estamos tranquilos porque un día en el cielo todas las naciones van a alabar a Dios. Lo que está implicando el salmista es que lo que queremos es ver acá en la tierra hasta donde Dios lo permita y hasta donde sea posible que el evangelio avance. Lo que queremos es ver a curripacos, puinaves, y queremos ver a yanomamis, ¿cierto? Que son esa tribu que yo les conté que todavía no han sido alcanzadas con el evangelio. Queremos ver todas las tribus, todas las naciones unidas alabando al Señor. Ese es el gozo de nuestro corazón, esa es nuestra pasión, esa es nuestra oración. Todas las naciones y todos los pueblos te alaben. En el versículo 4 sigue sobre esta idea: alégrense y gócense las naciones. El gozo que Él quiere que llene el corazón de las naciones es un gozo que Él sabe que no está ahí. Lo que está pidiendo el salmista es algo que Él sabe que no está. Las naciones no están gozosas. Claro, hay muchas cosas que suceden en el mundo que pueden dar un momento de placer. Pero el gozo que está hablando acá el salmista es el gozo para el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados por Dios para que disfrutemos de Él toda la eternidad. Él nos enriquece con sus bendiciones, pero no para que esas bendiciones nos quiten la atención de Él y nos hagan enfocar en eso, sino para que nos lleven a amarlo a Él y a disfrutar de Él. El gozo del que está hablando el salmista es este gozo. El gozo de las naciones es el gozo de la comunión con Dios. Es el gozo de amar a Dios. Es el gozo de ver el rostro de Dios resplandeciente. Hay muchos salmos que hablan de este gozo. Déjenme leerles un par. Por ejemplo, el Salmo 5:11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. De este gozo está hablando el salmista. El gozo de los que aman el nombre de Dios. Ese gozo que va a durar por toda la eternidad. O en el Salmo 9:2 dice: me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Dios. En el Salmo 32:11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este es el gozo del que está hablando el salmista. Todas las naciones se gocen. Que todas las naciones puedan gozarse en Dios. Ahora, nosotros nunca vamos a buscar que las naciones se gocen en Dios si nosotros no nos estamos gozando en Dios. Si nuestro gozo lo buscamos en las cosas que Dios da, pero no es Dios mismo nuestro gozo, ¿cómo vamos a orar como el salmista, diciendo: gócense las naciones? ¿Queremos que sean como nosotros? ¿Queremos que todas las naciones sigan afanados y turbados como estamos nosotros por todas las cosas de esta vida que no salen como nosotros queremos? ¿Queremos que todas las naciones vivan el descontento que produce la idolatría que nuestro corazón sigue produciendo? No, lo que queremos es que el gozo que nosotros disfrutamos en Dios mismo sea el gozo de todo este mundo. Y esto es lo que el salmista está pidiendo. La razón por la que se van a gozar es porque juzgarás los pueblos
con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. El mundo debe gozarse porque Dios va a reinar sobre este mundo. Y Él va a dirigir este mundo en un reino de justicia, de santidad. Y Él va a hacer que este mundo florezca. Su plan es restaurar toda esta creación. Y en eso nos gozamos. Nos gozamos en un Dios poderoso, en un Dios que está cumpliendo sus planes y que nuestra salvación está segura en Él y todo lo que Él dijo de nosotros se va a cumplir. Ahí está puesto nuestro gozo y todas las naciones del mundo se gocen en esto. Y de nuevo, Selah, pausa. Pensá por un instante en el gobierno de Dios sobre toda esta tierra. Pensá en que ese día se aproxima. Pensá en que ese reinado justo va a traer el gozo inimaginable. Y el versículo 5, fíjate que va a repetir el versículo 5 exactamente las mismas palabras del versículo 3. La razón por la que lo repite el salmista es porque este es el corazón de este salmo. De esto se trata este salmo. Este es el punto principal y lo vuelve a reiterar para dejarlo muy en claro. ¿Cuál es el punto principal? Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Esta es la meta de las misiones. Este es el fin de la obra misionera. Dios es la base, es la fuente que da poder y motiva la obra misionera. Y esto es lo que hay en el corazón del pueblo de Dios que quiere llevar. Es amor al nombre de Él. Que todos los pueblos te alaben. Que todos los pueblos se gocen. Que todos los pueblos sean bendecidos. Te alaben los pueblos, oh Dios. La obra misionera no es una empresa humana. No es algo que nos hemos propuesto hacer simplemente para que nuestro grupo logre avanzar y conquistar este mundo. Tiene que ver con una pasión profunda de nuestro corazón. Amamos a Dios. Deseamos a Dios. Valoramos a Dios. Nos deleitamos en Dios. Y queremos que el mundo entero se goce en Dios. Que te alaben todos los pueblos. Y de nuevo, todos los pueblos. Si falta uno, no estamos tranquilos. Todos los pueblos te alaben. Todas las etnias del mundo. Dios es la motivación y el fin de las misiones, en último lugar, porque esperamos la culminación de su salvación. Porque esperamos la culminación de su salvación. Y mira cómo termina el versículo 6. Termina con la respuesta a la oración. O sea, lo que pidió el salmista es que todos los pueblos alaben a Dios y todos se gocen en Dios. Y mira lo que dice el versículo 6. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. La tierra dará su fruto. Lo que sabemos de este salmo es que la nación de Israel lo solía cantar en el tiempo de la cosecha. Y la expresión acá tiene que ver con la cosecha. La tierra está dando fruto, pero el salmista lo que está pensando es, lo que hoy estamos viendo no se compara con lo que viene. Porque la tierra ha sido maldecida por Dios. Y ahora su fruto no es como fue en un momento el diseño de Dios. Hoy el pecado sigue afectando toda la creación. Pero vemos la bondad de Dios en estos frutos pequeños. Pero un día vamos a ver a la tierra dar su fruto verdadero. El fruto para la cual fue creada. Lo que está hablando acá el salmista es esa liberación final de la maldición del pecado cuando el reino de Cristo se establezca en la tierra y Él restaure toda la creación. Y entonces el león va a estar comiendo pasto junto con el cordero y va a salir un río del trono de Cristo de Jerusalén que va a correr y va a traer fertilidad a todo el valle y va a caer en el mar muerto y va a hacerlo vivir.
Y toda la tierra va a florecer, los hombres van a cambiar sus armas y convertirlas en elementos para el cultivo. Y la tierra va a vivir su edad dorada y la tierra sin la maldición del pecado. Va a mostrar todo para lo cual fue creada. Y esto es lo que el salmista está diciendo y lo está diciendo como una garantía. Esto va a pasar. No hay chance de que esto no ocurra. La tierra dará su fruto porque Dios lo ha prometido. Y ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra esperanza. Nos bendecirá Dios. ¿Te acordás cuando arrancaba diciendo que Dios nos bendiga? Y ahora está diciendo Dios nos bendecirá. Pero ¿te acordás para qué Dios nos bendice? Dios nos bendice para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Y entonces ahora el salmista está diciendo, Dios nos va a bendecir. Hermanos, estamos disfrutando hoy de la bendición de Dios y esa bendición va a seguir acompañándonos. A veces nos invade el temor en medio de las luchas y las batallas. No temamos. La bendición del Señor va a estar cada día con nosotros hasta el fin. ¿Y por qué nos va a sostener el Señor? ¿Por qué Dios nos va a dar recursos? ¿Por qué Dios nos va a dar... Gracias. Nos va a dar recursos. ¿Por qué Dios nos va a dar salud? ¿Por qué Dios nos va a dar fuerzas? ¿Por qué Dios va a darnos hijos y nietos? ¿Por qué Dios nos va a permitir desarrollarnos como iglesia, madurar? ¿Por qué va a permitirnos disfrutar de la comunión? ¿Por qué? Nos va a bendecir para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Él es el fin de las misiones, no somos nosotros. Su nombre conocido. Y el salmista está diciendo, Dios nos bendecirá. El Dios nuestro. Y cierra, fíjate, con esta última expresión, bendíganos Dios. Entonces, que venga esa bendición y que traiga el fruto por lo cual esa bendición está viniendo. ¿Y cuál es? Témanlo todos los términos de la tierra. Para eso vamos a ser bendecidos por Dios. Para que el temor de Dios esté en el mundo entero, todos los términos de la tierra. ¿Qué es esto del temor a Dios? Bueno, Salomón dijo, el temor a Dios es el fin del hombre. El fin del discurso hoy es este, teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. El temor a Dios tiene que ver con una actitud hacia Dios, ¿no? Es una actitud de reverencia hacia Dios, que me lleva a valorar a Dios por quien Él es y a desear a Dios. Y me lleva a no querer ofender a Dios y a pecar contra Dios. El temor a Dios es la cualidad del pueblo de Dios. Es lo que le distingue. Lo que el salmista está pensando acá es, la salvación va a llegar al mundo entero. Y lo que va a haber en el mundo entero no es solamente grupitos reunidos. Lo que va a haber es temor a Dios. Dios va a tener su fruto. El mundo entero le va a amar y se va a gozar en Él y va a servirlo a Él y va a vivir para Él. Y de esto se trata la obra misionera, tiene que ver con Dios. Es por amor del nombre de Él que vamos a salir hasta lo último de la tierra. Es por amor del nombre de Él que vamos a dar nuestros recursos para que la obra del Evangelio avance hasta lo último de la tierra. Es por amor del nombre de Él que vamos a desgastarnos por completo por causa del Señor. Entonces, esta es la motivación, que el Señor siga cultivando este deseo y esta pasión en nuestro corazón, en nuestra iglesia. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque hoy una vez más fuimos expuestos a lo que, Señor, tú ves en nuestro corazón. Y cuántas veces nuestra tarea, nuestro servicio a ti, nuestras ofrendas, nuestros testimonios se vuelve tan mediocre y a veces inexistentes, porque en nuestro corazón hemos perdido la pasión por el Rey.
Señor, aviva nuestros corazones. Permítenos cantar con el salmista estas palabras y con sinceridad desear que el temor a ti sea lo que se refleje en el mundo entero. Señor, danos pasión por tu nombre y muévenos hacia la tarea que tú nos has encomendado. Y abre puertas. Permite que la palabra corra y sea glorificada. Envía los obreros a la mies. Forma las nuevas generaciones en hogares piadosos. Y permítenos como iglesia estar unidos en esta tarea, enviando, sosteniendo, acompañando, yendo, Señor, para que tu nombre sea conocido, tu salvación en toda la tierra y todos los pueblos te alaben, Señor. Queremos pedirte esto confiando en que tú lo quieres también, que tú vas a hacerlo para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús, amén.